¿Qué tal, estimados amigos y seguidores de EMAE, Estudio Matán y Coronado Abogados Economistas? Aquí les habla el doctor Matán. Hoy día vamos a ver en conversaciones jurídicas qué es la prueba de oficio. ¿Sí? En el Código Procesal Civil, el artículo 194, permite que el juez ofrezca y admita y actúe pruebas. Normalmente ustedes saben que las pruebas las presentan las partes, ¿no es cierto? Entonces las partes normalmente presentan las pruebas. Sin embargo, el juez también puede hacerlo. Ahora, uno dirá, ¿por qué el juez haría esto? Si supuestamente la idea de la demanda es que el demandante presente las pruebas que soporten o sustenten sus hechos, y el demandante, por su lado, de manera de contradicción, diga, no, estos hechos no son así, son de otra manera, y acá hacen las pruebas de ello, ¿no? Entonces, recuerden que cuando hacen una contestación y una demanda, hay alegatos sobre respectos hechos, y hay pruebas, medios de prueba sobre estos hechos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? A veces el juez dice, bueno, yo también deseo incorporar pruebas. Deseo incorporar pruebas. Entonces, la pregunta es, ¿en qué casos procede eso? ¿Sí? Y la ley dice que es cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción al juez. Así de sencillo. Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción al juez. Nótese acá la palabrita importante, que es una palabra bastante conocida en el mundo del derecho procesal, tanto procesal penal como procesal civil, por ejemplo, es la formación de convicción. Es decir, que el juez, en términos coloquiales, que el juez te crea. ¿Sí? Entonces, si uno presenta una demanda y presenta diversas pruebas, y el juez evalúa la demanda y dice, bueno, estas pruebas estos medios probatorios realmente no prueban lo que está diciendo esta persona. ¿Ya? O al mismo tiempo, en la contestación de la demanda, el demandado presenta sus alegatos y estos medios de prueba, y el juez los lee, los interpreta, los valora y dice, no me convence, no estoy convencido. Pero ¿cuál es el problema? Que indirectamente ya estamos adelantando opinión. Al menos el juez ya está valorando las pruebas, ¿no? Y eso es evidente, porque para hacer este tipo de análisis o este tipo de decisión es necesario haber valorado la prueba. No lo ha todavía presentado o puesto en una demanda, en una sentencia, no la ha todavía redactado ni ha hecho una resolución necesariamente con la sentencia, pero ya podemos observar que se está generando algún tipo de valoración y como consecuencia de esa valoración el juez ha llegado a la conclusión de que no le generan convicción, es decir, no le convence. Pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Lo puedes hacer en cualquier momento? Sí, cuando no le creen convicción, pero está bien, pero esto es, ¿cómo podemos controlar eso? ¿No es cierto? Es una facultad del juez sin límites, ¿no? O sea, ¿cómo se puede controlar? ¿Cómo se controla? Porque como ustedes sabrán, en todo lo que es derecho público, el sector público trabaja en función de un poder que tiene, ¿no? Es un poder que tiene para hacer, en este caso, justicia, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que estos poderes deben tener límites, y de hecho, en muchos casos tienen límites. Por ejemplo, en todo lo que es la actividad administrativa, los límites son el principio de legalidad, en el cual los funcionarios públicos, servidores públicos, solo pueden hacer lo que estrictamente se les ha indicado. Lo que no se les ha indicado no lo pueden hacer. Diferente a lo que es el derecho privado, que lo que no se ha indicado, lo prohibido, se puede hacer y ya está. O sea, lo que no está regulado, lo podemos hacer, así no está regulado. Pero en el caso de la actividad pública no es así. Entonces aquí es donde debemos encontrar algunos temas muy importantes respecto a esto. La respuesta es no, ¿cierto? La respuesta es no. No es una facultad sin límites porque es una facultad excepcional. Pero esta facultad, o mejor dicho, esta excepcionalidad de esta facultad, proviene del propio artículo. Porque el artículo, y a veces se olvida, dice excepcionalmente cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes. El artículo comienza desde ya indicando esa limitación al juez. Disculpen. Desde el inicio ya está diciendo, oiga, señor juez, usted lo puede hacer, pero esto que usted puede hacer es excepcional. No es algo que usted puede hacer porque se le ocurrió y bueno, ¿no? Es algo un poquito libre, ¿no? Lo puede hacer como no lo puede hacer, pero no es tan así. Es algo bastante excepcional. ¿Y cómo se controla? Tiene límites. Límites indicados en el artículo 194 del Código Adjetivo del Código del CPC, y esto ha sido complementado con el 10º pleno casatorio. Sí, por supuesto. Ha habido unos límites que se han precisado en este pleno casatorio, pero básicamente son los límites previstos en el propio artículo 194. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la doctrina ha desarrollado un poquito más estos límites y los manda hacia algo más complejo, pero en principio son 3 límites que podemos nosotros deducir, ¿sí? Vamos poco a poco a eso. Primero, estos medios de probatorios deben ser pertinentes. Y aquí es una palabrita muy interesante, ¿no? La pertinencia de un medio probatorio, ¿no? O sea, que el medio probatorio coincida con lo que debe probar, con el hecho que debe probar. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir que mi nombre es, ¿no?, Señor Mata Coronado, y para ello presento, en lugar de presentar mi DNI, presento mi carnet universitario. Entonces, bueno, sí, hasta cierto punto, pero el documento de identificación por excelencia es el DNI.
En algunos casos se puede admitir la licencia conducir, es otro tema. Pero esencialmente, si nos queremos identificar, es con el DNI. ¿Sí? Cualquier otro medio, en principio, no sería tan pertinente, ¿no? Eso no quiere decir que sea un medio de prueba falso, un medio de prueba, ¿no? No, es un medio de prueba verdadero, pero como tal no es pertinente para el tema de la identificación. Entonces pueden pasar esas cosas. Y ahí es donde los abogados deben ser muy cuidadosos, y en este caso también los jueces, en presentar medios probatorios que sean efectivamente pertinentes para la prueba de un hecho que quieren convencer al juez. No basta tirar medios probatorios por tirar, porque claramente no van a ayudar a la causa. De esos medios probatorios deben ser pertinentes. Y este tema de la pertinencia se aplica pues también al juez, ¿no? La pertinencia del medio probatorio. Ese es el primer límite. Ya, vamos a ponerlo como un delito. Yo diría hasta 4 límites, porque como les digo, la doctrina le ha dado bastante énfasis, ¿no? A eso le ha puesto un poco más de límites. Yo estoy tratando con precisamente los que podemos identificar directo del Código Civil. Y tienen que ser medios probatorios necesarios, ¿no? Pertinentes, y tienen que ser medios probatorios necesarios para formar convicción y resolver la controversia. Entonces, vamos a poderlo denominar pertinencia de medio probatorio. Vamos a poner este orden. Y podemos poner necesidad de medio probatorio para formar convicción. Si el problema es la convicción, obviamente lo que debemos hacer es elaborar un medio probatorio que genere esa convicción. Entonces, yo, por ejemplo, juez, digo, bueno, a ver, el demandante ha adjuntado, por ejemplo, una carta notarial emitida por él, ¿no es cierto?, que dice que sí ha cumplido con los pagos. Entonces, uno dice, bueno, que eso es lo que dice el demandado, ¿no? Pero una carta notarial, al principio, esa carta notarial no demuestra que ha cumplido con los pagos. Lo que demuestra es que afirma, que de fecha cierta afirmó que cumplió con los pagos, pero no quiere decir que cumplió con los pagos. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la trampa que puede ocurrir. Entonces, el juez puede decir, mire, señor, yo necesito una prueba que diga que usted cumplió. Entonces, mándeme los vouchers de pago. Y entonces, prueba de oficio, voy a oficiar a la entidad financiera para que me presente los documentos del estado de cuenta corriente o el estado de cuenta de esta persona para ver si efectivamente hizo los pagos, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber una relación con lo que queremos probar. Pero si yo, por ejemplo, le pido, a ver, hay una carta notarial, no, le pido al demandante, señor demandante, una carta notarial que usted diga que ha recibido los pagos. Tal vez no existe. Entonces, es un poco complicado en ese sentido, ¿no? Tenemos que tener un medio probatorio que efectivamente cumple con la finalidad, ¿sí? Y esa necesidad debe cumplir con la convicción y con la resolución de la controversia. De nada sirve que yo pida medios probatorios que en principio no son neurálgicos con esto, ¿no? Entonces, yo quiero pedir un medio probatorio de si la carta notarial lo mandó en enero o en febrero. Entonces voy a oficiar a la notaría para que me diga exactamente la fecha en la cual se envió la carta notarial. Que en principio, si el problema no es un tema de fechas, es totalmente irrelevante. Claro, si el problema es de fechas, ahí sí puede ser neurálgico. Entonces, cada caso es diferente. Pero sí, de todas maneras, tiene que haber una conexión y una pertinencia. ¿Ok? ¿Qué más dice el artículo 194? Habla de un concepto muy bonito que se llama la fuente de la prueba. Que nosotros conocemos que es la palabra prueba, conocemos la palabra medio probatorio o medio de prueba, hemos conocido la palabra convicción, ¿cierto? Pero la palabra fuente de prueba es muy interesante. Hay las palabras, pues, hechos alegados, alegatos, hechos probados, por ejemplo, entre otros. Pero hay una palabra que es la interesante, que es la fuente de la prueba. Entonces, la fuente de la prueba debe haber sido citada por las partes en el proceso. Entonces, cita previa de la fuente de la prueba por las partes. Y aquí es uno de los temas que podría ser el más difícil de sobrellevar para los jueces. Entonces, si bien el juez hasta cierto punto podría estar más o menos de acuerdo o podría hacerlo bastante bien contra la pertinencia y necesidad, porque puede ser discutible, pero en su entender, sí es necesario y sí es pertinente. Pertinente es probablemente porque no va a pedir pruebas impertinentes, entonces es un poco raro que un juez pida algo no pertinente, puede pasar. Pero de todas maneras, el tema de la cita previa es importantísimo. ¿Qué es lo que pasa? A veces hay hechos de la parte demandada, hechos de la parte demandante, y no hay más hechos explícitos, ¿no? Pero el juez dice, pero acá podría haber un problema adicional que lo puedo solucionar con esta prueba, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta persona no le ha pagado por la compra de este producto, ¿sí? Entonces, el demandante dice no me ha pagado, el demandado dice sí le he pagado, señor. Entonces lo lógico es pedir pues algún documento relacionado con el pago, porque han citado el tema del pago, el controversia jurídica es el tema del pago, perfecto. Pero el juez dice no, yo quiero que me dé su certificado, ¿no?, de nacimiento, o quiero que me dé su certificación domiciliaria o algún documento de un tema conexo, porque yo creo que usted, señor demandado, no es la persona correcta que debe pagar la deuda. Yo creo que es otra persona, porque he visto que su nombre está mal escrito y como consecuencia pienso que usted no es la persona correcta en demandar. Oiga, pero el demandado ha reconocido que tenía una obligación, pero ya la pagó. ¿Por qué usted, señor juez, está diciendo algo que en principio nadie de las partes ha discutido?
que aquí, por ejemplo, que no había legitimidad para haber pasivo, ¿no? Entonces, nadie citó eso, nadie dijo nada al respecto, pero apareció un medio de oficio, ¿no? Una solicitud de probatorio de oficio, una admisión, etc. Entonces, eso está mal. ¿Sí? Y a veces pasan esas cosas. Algunas pruebas de oficio podrían favorecer al demandado, otras podrían favorecer al demandante. Ya depende un poco de lo que haya pedido el juez. Es relativo lo que pueda hacerse. ¿Ok? Ok. Entonces tenemos este tema de la cita de la fuente de la prueba, vamos a decir, el hecho o el alegato, ¿no? Debe haber sido mencionado en el escrito de demanda o en el escrito de sustracción o en el escrito de contestación de demanda. Perdón. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hay más requisitos. ¿Qué más? Es no reemplazar a las partes en su carga probatoria. ¿Ven cómo estos límites indirectamente están relacionados entre sí? Entonces, si yo estoy comenzando a alegar un hecho nuevo, técnicamente estoy dándole ideas al demandado para defenderse. Porque el demandado en ningún momento se percató que su nombre estaba mal escrito y que probablemente él podía usar esa estrategia de defensa para decir que no estaba adecuadamente identificado y por lo tanto no soy yo, es otra persona, conmigo no es la cosa. Entonces el juez ve eso y dice, vamos a buscar esa prueba porque yo quiero buscar la realidad de los hechos. Que puede ser, que es muy noble. Pero lamentablemente eso no fue lo que citó la parte demandada y tampoco, como mucho, haciendo eso estaría reemplazando a la parte demandada, en este caso, en su carga probatoria. ¿Cierto? O por ejemplo, en el caso del demandante dice, bueno, estoy reclamando por la compra de este producto y acá está mi medio probatorio de que yo compré el producto. A ver, me muestra y ve que es un documento privado no firmado, ¿no? O no una boleta de venta, sino una nota de crédito, una nota de venta, como dicen, una nota de venta. Entonces, en principio, o una precuenta, como dicen también. Entonces, una nota de venta, una precuenta, en principio es como, su nombre lo dice, un documento previo a la boleta de venta que es el comprobante de pago como tal, ¿no? A veces hacen eso antes de pagar, te presentan la nota de venta o la precuenta, uno paga y recién ahí te dan el comprobante de pago, la boleta o factura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que podría ser que presente esta notita de venta, esta precuenta, y el juez dice, mire, señor, yo creo que usted debería no presentar eso, sino debería presentar la boleta de venta, porque finalmente el comprobante de pago regulado por las normas de la materia es la boleta de venta, no este documentito. Entonces, yo creo, señor juez, señor demandante, que usted debe pedir, yo voy a ir a pedir al negocio principal o a lo que fuera que me presente la boleta de venta con la cual le vendió usted. Puede ser que sea así, ¿no es cierto? Porque sí estaría citado en el medio prueba, pero estaría reemplazando a la parte demandante en su carga probatoria, puede ser. Y ahí entra un poco el tema. ¿En qué momento se hace esto de la prueba de oficio, medio probatorio de oficio? Se suele hacer después de la contestación de demanda, porque en principio no hay una oportunidad específica, ¿no? Pero obviamente hay una audiencia de pruebas, una audiencia única, lo que toque, y ahí definitivamente se revela si se hizo o no se hizo ese medio probatorio de oficio. Pero independientemente de ello, lo que pasa es que en este medio de prueba ofrecido en algún momento se tiene que razonar o valorar, ¿no? Respecto a lo que ya presentaron las partes. Entonces, usualmente es después de la contestación de la demanda, ¿no? Ya con todo el material de las partes. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Puede pasar que el demandado acepte que efectivamente debe el dinero, ¿no? Entonces, si hay una nota de cuenta, si hay una nota de cuenta, una precuenta, y efectivamente yo le debo ese dinero, pero sí le pagué, o sí se le dio el producto en buenas condiciones, porque en ese caso es una compra, ¿no? Sí se le dio el producto en buenas condiciones y sí lo reconozco como cliente, se le dio el producto en buenas condiciones, lo que pasa es que pasaron los 30 días, no sé, y no reclamó y por lo tanto ya no vale reclamar. Algo así, ¿no? Entonces, si el demandado en este caso acepta la situación jurídica material, entonces no hay nada que probar, no hay necesidad de agregar esto, ¿no? Distinto dice si el caso en que el demandado dice, no tengo, con esa precuenta, con esa boleta no puedo identificar quién es usted, no tengo yo registro de precuenta o notas, tengo de boletas, pero no de lo otro, entonces no podía saber si es usted. Entonces, ante esa incertidumbre, ese pequeño vacío, claro, el juez puede decir, bueno, entonces presénteme su lista de boletas para ver si efectivamente en sus boletas está esta persona con este DNI. Y ante esa obligación, el demandado presenta y efectivamente está o no está. Entonces, esto de reemplazar las partes de carga probatoria es muy complejo porque a veces puede haber, y algunos justifican a favor, ¿no? Entonces, a veces puede haber una mala defensa y entonces se presentan medios probatorios insuficientes, pero por negligencia más que todo, entonces el juez trata de apoyar, digamos, ¿no? Pero eso es complicado porque no todo apoyo efectivamente es reemplazar las partes de su carga probatoria, pero algunos apoyos sí. Entonces es complicado, ya en estos casos el juez superior es el que evalúa, ¿no? En qué casos sí, en casos no. Pero sí es una situación muy delicada, ¿no? Sobre todo si la otra parte no lo ha contestado. Ahí sí estaríamos reemplazando las partes de su carga probatoria. Y finalmente, ¿qué es lo que debemos hacer? Miren cómo lo he agrandado, porque la doctrina lo agranda. Entonces yo lo he agrandado doctrinalmente, pero formalmente pareciera que fueran 3 más. 5. Contradicción respecto a la prueba, o respecto de la prueba, ¿no? Como toda prueba, debe haber una etapa de contradicción. Entonces, como todo medio probatorio, se corre a la otra parte y la otra parte dirá, esta prueba es impertinente, voy a tacharla, voy a ponerle todas las cuestiones probatorias que correspondan sobre esa prueba, porque al igual que cuando el demandante presenta sus pruebas, el demandado podía hacer diversas cuestiones probatorias, y a su vez, cuando el demandado presenta sus contestaciones y sus pruebas, el demandante, al haber sido por el traslado, hace lo mismo, ¿sí? Entonces hay una contradicción.
Y como toda etapa tiene que haber una contradicción respecto a esta prueba de oficio. Ahora, claro que será una contradicción sobre todo hecha por la parte que se siente afectada por este medio probatorio de oficio. Pero se supone que en teoría ninguna debería verse afectada porque justamente lo que trata el juez es formar mayor convicción respecto a uno u otro caso. Pero claro, si el caso está emparejado, digamos, y yo pido un medio probatorio que técnicamente favorece a la parte demandada, como demandante me voy a reclamar, porque ¿cómo es posible? Y va a parecer pues, que sea una carga probatoria que estuviera reemplazando o subrogándose en la carga probatoria del demandado. O sea, es bien complicado esto. ¿Ya? Y obviamente, si queremos seguir en el mundo doctrinal, podemos decir que esta decisión tiene que estar debidamente motivada. Aunque eso en principio se sobreentiende, no quedaría como un límite propiamente dicho. ¿No? Ojo, esto se lo podría poner más que como un límite, como debidamente motivado. Vamos a ponerlo así. Motivación. Motivación. Aunque ya saben que motivación debida es una palabra un poco discutible, ¿no? Motivación defectuosa, motivación no defectuosa, ¿no? Entonces, debida es una palabra que a veces se discute bastante, ¿no? Entonces, esta motivación debida o no defectuosa debe estar incluida en la decisión del juez. A veces pasa pues, que todo es tan rápido a nivel de resoluciones que se suele hacer una combinación de afirmaciones o de hipótesis y no tanto una motivación. Entonces, por ejemplo, yo considero que no hay, digamos, ¿no? Dice el juez, yo considero que no hay pruebas suficientes para formarme convicción, por lo tanto pido esta prueba. ¿Y por qué cree usted que la prueba del demandante o demandado no le genera convicción? ¿No? Entonces es un pasito más atrás. A veces no hay eso, o sea, simplemente está diciendo que no le genera convicción y por lo tanto, no, eso no es motivación. ¿No? Eso es prácticamente lo que a veces la doctrina dice motivación omitida. No hay motivación, ausencia de motivación. ¿No? No hay motivación. O sea, lo que está viendo es una cita del artículo y una consecuencia jurídica como consecuencia de esa cita, pero no hay una conexión respecto a por qué eligió esa cita, por qué se aplica esa cita. Tiene que motivar también eso. ¿No? No basta con mencionar el código, sino también hay que motivar por qué usted cree y cuál es la prueba de todas las pruebas que ha presentado, ¿no? De todo el acervo probatorio del demandado, por qué es que no le genera convicción. Porque aquí el artículo no habla específicamente de los medios probatorios, de un medio probatorio. Entonces, como ustedes saben, en el 11º casatorio lo que hablábamos es del tema de la valoración de la prueba, que se valora en conjunto, y que muchos jueces han aceptado eso, porque obviamente es bastante práctico, ¿no? No tienes que pronunciarte específicamente sobre todas las pruebas y todos los hechos, sino sobre los más relevantes, ¿no? Eso, por ejemplo, requiere algún tipo de análisis también, ¿no? Entonces tenemos que evaluar las pruebas en su conjunto. Y si en su conjunto no genera convicción al juez, es que, bueno, ya justificó el tema de la prueba de oficio. Pero si solamente una de las pruebas es la que no me genera convicción, pero esta está complementada con otra prueba y esa sí me genera convicción, a nivel de evaluación conjunta sí me genera convicción y por lo tanto no tengo por qué pedirle prueba de oficio. ¿Vale? Ese es un poquito los razonamientos que corresponderían en este caso. En unos casos, repito, simplemente citan la norma y ¡pum! Directamente van hacia la aplicación. Eso está mal, por supuesto. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que viene después en la propia norma? Ojo, estoy citando la norma, solo que estoy haciendo un desarrollo un poco más doctrinal para entenderlo mejor. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Si bien es una norma excepcional y tiene límites, acabo de poner 6 límites, ¿no? Como decía la doctrina, lo desarrolla bastante bien, y creo que incluso lo pone más, pero vamos a poner 6. Todos derivados de la propia... por ejemplo, el tema de motivación se sobreentiende, no está presente como límite, pero se sobreentiende y además tiene una consecuencia muy importante, que es lo siguiente. Esta resolución, en principio, vamos a decir, la regla es que la resolución es inimpugnable. Ya, esa es la regla. Ojo, es la regla dentro de la excepción. O sea, la decisión de solicitar un medio probatorio de oficio es excepcional. Pero una vez que se solicita, se aplica una regla, que es que esta resolución es inimpugnable. ¿Ok? No es que yo puedo hacerlo como quiera, y eso que hago como quiera es inimpugnable. No. Y yo, si cumplo la excepción, si estoy dentro del supuesto de excepción, entonces es inimpugnable. Y eso mismo dice la norma, dice la resolución que ordena las pruebas de oficio debe estar debidamente motivada, lo que dijimos en el punto 6, bajo sanción de nulidad, ¿no? Salvo que no esté debidamente motivada. Y entonces se aplica la sanción de nulidad. Aunque vamos a interpretar un poco mejor, ¿no? Salvo que no esté debidamente motivada, ¿no? Entonces, en el caso que no esté debidamente motivada, ¿qué es lo que pasa? Pasan dos cosas, ¿no? Sanción de nulidad más impugnabilidad. Es inimpugnable si cumple los límites. Si no cumple los límites, no es inimpugnable y por lo tanto es susceptible de ser impugnable. Y si está indebidamente motivada, o mejor dicho, defectuosamente motivada o motivación omisiva, es sancionada con nulidad. ¿Sí? Y bueno, ahí luego viene el tema de cosas muy específicas sobre la novedad, en el caso, o cosas sobre cómo que va a ser un tema que es bien delicado, ¿no? ¿Qué pasa si yo puedo obligar al juez a que haga medios de prueba de oficio? Técnicamente no es una obligación del juez hacer una prueba de oficio o solicitar una prueba de oficio. ¿Sí? Básicamente, esta es
el artículo. Pero la jurisprudencia ha complicado un poquito las cosas, porque en unos casos sí ha dicho que puede ser obligatorio, pero ¿en qué casos? Ojo, no por un tanto un tema de convicción, sino por un tema de acceso a la justicia, ¿no? En la casación 3503-2017 de Huancavelica hablan de eso, ¿no? De que hay un derecho que no es el mismo, o sea, no hay un derecho de hecho, acceder a una sentencia, ¿no? De decisión de justicia motivada, y hay un derecho que es más sencillo, que es de acceso a la justicia, ¿sí? Entonces, el derecho de acceso a justicia es bastante fuerte porque yo debo tener derecho a que se me inicie un proceso, ¿no? A que yo pueda iniciar un proceso para poder encontrar la verdad de los hechos. Entonces, si me cierran la puerta al respecto es muy complicado. Uh-huh. Entonces, si existe una prueba, un medio probatorio de oficio que me permita acceder a ese proceso, bienvenido sea, es un poco la idea. Acuérdense que la etapa postulatoria solamente está esencialmente, o comienza sobre todo con el demandante. Entonces, el demandante presenta sus pruebas, las pruebas no le causan convicción al juez, entonces la sala, la Corte Suprema dice, bueno, en ese caso, para evitar declarar el procedimiento de las demandas, se puede solicitar un medio probatorio de oficio, por ejemplo, un caso bastante curioso. Pero repito, ya la Corte Superior también ha dicho, por ejemplo, que omitir toda la prueba de oficio no es causa de nulidad, que es lo mismo que dice el código, ¿no? El demandado, en otros casos, por ejemplo, no debemos confundir medios probatorios extemporáneos con medios probatorios de oficio, no es lo mismo. No podemos exigirle al juez eso, básicamente. Básicamente lo que tiene que haber es indicios, ¿no? Cuando hablamos de la cita previa, estamos hablando de indicios. Si hay un indicio que me diga que acá podría haber un medio probatorio aplicable, es que yo debo pedirla como juez. Pero si no hay indicios, entonces no debería yo solicitar o tratar de investigar por ahí. Ojo. Entonces, si yo veo claramente que acá no hay nada, lo que estoy haciendo es una actividad de investigación. Claro, que un juez penal en un modelo antiguo era eso la regla, ahora ya no tanto. El juez en principio es un tercero. Y como tercero debe un poco atenerse a lo que las partes digan o contradigan. ¿Ya? Pero claro, está el tema de este articulito que ha quedado, ha tenido una modificación en el 2014, si no me equivoco, pero no es mayor complicación al respecto. Hay algo que no está claramente precisado en el artículo y es el tema de la oportunidad. Entonces, por ejemplo, el 10º pleno casatorio civil dijo que de principio estas pruebas deben actuarse o solicitarse, actuarse, ¿no? En la audiencia preliminar. Eso es un caso más de abreviado conocimiento. Pero un caso sumarísimo es más complicado, ¿no? Obviamente, en un proceso más largo, eso se hace en una audiencia preliminar y luego una audiencia previa de manera súper excepcional. Pero en un caso sumarísimo no hay más audiencias en principio, solo es audiencia única. Entonces, técnicamente debería hacerse ahí. Y ese es otro problema porque se conecta, ¿no? La prueba de oficio, como tal, es una facultad del juez limitada, excepcional, pero se puede aplicar a cualquiera de los procesos que el juez tiene, de conocimiento, entendiéndose, ¿no? O cognitivos. Entonces puede ser conocimiento propiamente dicho, abreviado o sumarísimo. Pero lamentablemente los tres procesos tienen un poquito de diferencias en cuanto a las etapas. Y el sumarísimo, siendo el más rápido de todos ellos, ¿no? Puede tener un problema ahí. Porque generalmente cuando uno pide una prueba de oficio, la prueba de oficio no es tan rápida, demora unos días o lo que toque o a quién se lo pide, y puede ser complicado. ¿No? A diferencia de las partes cuando contestan su demanda, cuando hacen la demanda, en ese escrito es que presentan la prueba. En cambio, en la prueba de oficio no es cuando se admite la prueba de oficio que se presenta la misma prueba. Usualmente no es así. Debería ser así en un caso de una audiencia única, por ejemplo, pero esa es otra discusión de otro video. ¿No? Entonces, podemos hacer esto en la etapa de pruebas, o podemos hacer eso posterior a la etapa postulatoria. Pero de todas maneras, esto también se conecta con otro artículo que se llama que relacionado con la insuficiencia probatoria, que es otro artículo que podemos hacer en otro video, que es muy bonito porque tiene que ver con el hecho de que no formen convicción al juez, ¿no? Este tipo de pruebas. Ahora, está una duda final, creo, una reflexión final es la siguiente. Yo como juez le podría decir al demandado, por ejemplo, estamos en etapa postulatoria, señor demandado, yo creo que declaro inadmisible su demanda porque no encuentro el documento que acredite su relación material con el señor o el señor demandado. Por favor, presénteme su relación material. Entonces, ya, le presento el contrato. Cuando le presento el contrato, le presento el título de valor. Sí, ahora, hay una discusión ahí, ¿no? Porque el título de valor en principio es independientemente del contrato. Pero digamos que se lo pide. Y digamos que acepta y lo presenta. Entonces, la facultad tiene un juez para pedirle que la parte demandante subsane, y también, por ejemplo, la parte demandada subsane, no es lo mismo que una prueba de oficio, por supuesto, ¿no? Pero a veces es lo más práctico. Ojo, asumiendo, claro está, que la otra parte no debería tener dificultad en obtener ese documento, claro. Pero es lo más sencillo, porque solicitar un medio probatorio de oficio posterior a la etapa postulatoria es más complicado de encajarlo en todo el proceso como tal, ¿no? Es un poco la dificultad. Entonces yo, por ejemplo, le digo, señor, esta persona me debe 1.000 soles. Ah, ya. ¿Tiene un documento? Sí, acá está la factura que no me ha pagado. Ah, ya. Señor, yo acepto su medio probatorio porque en principio es un medio probatorio que sirve para decir que esa persona le debe, pero yo como juez considero que usted me debe hacer una liquidación de saldo deudor. ¿Ya? Para verificar pues que esto está correcto y que este documento está bien. Bueno, ya.
Pero digo, y ese medio probatorio no se lo puedo solicitar en el momento de admisibilidad de la demanda, ¿no? Como admisibilidad, declarar inadmisible diciendo precisamente el saldo deudor, ya está, ¿no? Esa es un poco la duda. Ahora, ya finalmente con esto termino, es el medio probatorio de oficio puede ser pedido a las partes, ¿no? Eh, pero también puede ser pedido a un tercero, a un juzgado, a una empresa tercera, a una entidad pública, y sobre todo los terceros, que no tienen en principio mayor interés en el proceso, eh, no van a actuar con la celeridad que corresponde a la de un proceso, en este caso, digamos, sumarísimo, sino actuarán dentro de los plazos que le permite la ley, 30 días, 15 días, lo que toque. Salvo que el juez diga, no, dentro de un plazo, pero dentro de 5 días, por ejemplo. Pero igual, sobre todo a nivel judicial, este tema de plazos creo que está bastante eh, conocido, ¿no? Cómo se cumplen. Y ahí puede ser muy, muy, muy complicado en afectación al interés de las partes, tanto para el demandante como para el demandado, porque el demandado, pues, si considera que no tiene, si ya pagó, entonces con mayor razón le conviene que el proceso acabe rápido, pero no se infunda la demanda. Entonces también le conviene que el proceso se demore menos. Ambas partes desean celeridad, ¿no? En este sentido, claro está. ¿Sí? Salvo que el demandado, pues, sepa manifiestamente que sí debe y lo que hace es alargar el proceso, pero eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces, bueno, la prueba oficio es algo muy bonito, muy simpático, se está usando últimamente bastante en los procesos sumarísimos, es donde no encaja bien todavía, pero se está haciendo. Y entonces ahí hay un trabajo por realizar y por perfeccionar, ¿no? La idoneidad de la prueba oficio en procesos sumarísimos. ¿Sí? Eso sería todo. Muchísimas gracias, estimados alumnos. Si ustedes desean saber más, escríbanos por WhatsApp, tanto para consultas a nivel procesal, consultas a nivel comercial, empresarial, y temas también financieros tributarios y temas como Indecopio, bancos, también vemos esos temas. Sí, eso ha sido todo por hoy. Aquí el doctor Martán. Me despido. Muchísimas gracias por su atención.